Hola jóvenes, muy buenos días. Pues bienvenidos a esta clase número 3, donde vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con la entropía, procesos espontáneos y particularmente con la segunda ley de la termodinámica. Entonces vamos a empezar con lo que son los procesos espontáneos. Son procesos que nunca suceden en el sentido inverso bajo el mismo conjunto de condiciones. ¿A qué me refiero? Fíjense, aquí les puse algunos ejemplos. Sí, las jacarandas, que bueno, se ven como un tapete así morado en la UAM, eh, caen por efecto de la temperatura, de la humedad, de una serie de condiciones. Sin embargo, si nosotros pusiéramos esas condiciones, el proceso inverso, es decir, que no caigan sino que regresen al árbol, nunca va a ocurrir. Así hay un sinfín de ejemplos. Por ejemplo, que se derrita un hielo en tu mano, pues también es un proceso espontáneo que no va a ocurrir si nosotros ponemos las mismas condiciones. Es decir, nunca vamos a ver que el agua líquida se vuelva sólida en nuestras manos. O bien que se derrita un algodón de azúcar por efecto de la temperatura, también no lo vamos a ver en el otro sentido. O encender un cerillo. Hay muchísimos procesos que ocurren de forma espontánea en la naturaleza y además también de forma que nosotros llevamos a cabo diariamente. Entonces, bueno, este proceso que ocurre de forma espontánea es como si pasáramos, no sé, aquí del punto 1 al punto 2. En el proceso inverso, si queremos ir del punto 2 al punto 1, no puede ser de forma espontánea. Ahora, es muy importante recalcar que un proceso espontáneo puede ocurrir rápido o lentamente. A veces tenemos la idea de que cuando nos referimos a espontáneo, está relacionado con tiempo y no. Lo que estudia el tiempo en el que se lleva a cabo una reacción es la parte cinética, que la vamos a ver en el último tema del curso, o la tasa de reacción, pero no tiene que ver aquí con que sea rápido o lento el proceso. Un ejemplo clásico es el proceso que se lleva a cabo cuando el carbono en forma de diamante se puede transformar en grafito. Ese proceso de transformar diamante en grafito es un proceso espontáneo. Es espontáneo, pero hay que tomar en cuenta una serie de condiciones. Para que ese proceso se lleve a cabo, pues yo necesito temperatura y presión. Y no quiere decir que va a ser rápido. El diamante se va a convertir en grafito, pero va a tardar miles de años en que esto ocurra. Sin embargo, sí, termodinámicamente se dice que es un proceso que tiene asociados algunos parámetros para determinar que es espontáneo. Ahora bien, en cuanto a la entropía, les voy a pedir de favor que revisen estas ligas, se las voy a dejar después del video de esta clase, aquí en la parte del trabajo en clase, para que ustedes los puedan ver. Son unos videos muy cortos donde explican muy bien qué es la entropía. Nosotros estamos muy habituados a determinar o quizá han escuchado alguna vez que la entropía se asocia con el grado de desorden de un sistema. Sin embargo, es muchísimo más complejo que eso. ¿Por qué? Porque tiene que ver con microestados. Entonces, por eso me interesa que vean estos videos. Lo que vi o lo que yo revisé de información, me parece que lo explican muy bien y que les van a dar una mejor idea de lo que realmente es la entropía. Entonces, continuando con esta presentación, el cambio de entropía de un sistema en un proceso reversible está determinado por el calor que absorbe dividido entre la temperatura a la cual sucede el proceso. Esa sería la definición del cambio en la entropía, que es el Q reversible entre la temperatura. Si lo queremos hacer de forma infinitesimal, recordemos que el calor es una diferencial inexacta que depende de la trayectoria, por eso ponemos esta barrita encima de la D, entonces nos queda como dQ reversible entre la temperatura. Y por aquí encontré una imagen que me parece interesante en el sentido de que es cierto que la entropía nos da una idea del grado de desorden de un sistema, pero, insisto, en la definición termodinámica está asociado con el calor que es absorbido o liberado en un proceso determinado. Entonces, aquí en esta imagen, si se fijan, estamos pasando de un sistema ordenado de poca entropía, y cuando aumenta la entropía estamos hablando de un sistema más desordenado. En esta hay un detalle, ¿no? Porque debería ser desordenado. Entonces se establece la segunda ley de la termodinámica, la cual nos habla de que la entropía de un sistema aislado aumenta en un proceso irreversible y permanece sin cambios en un proceso reversible.
nunca puede disminuir. Entonces, aquí tenemos la expresión que nos dice la segunda ley de la termodinámica y es que el cambio en la entropía es igual a la entropía del sistema más la entropía de los alrededores. En algunos textos, este delta S que yo puse aquí al inicio, lo ponen como delta S del universo y lo que dice es que siempre va a ser mayor o igual a 0. Entonces, el delta S del sistema o el delta S de los alrededores pueden ser cantidades negativas en determinados procesos, pero la suma de ellas nunca puede ser menor a 0. Eso es lo que establece esta segunda ley de la termodinámica. Les voy a pedir aquí que revisen un documento que les subí también en la plataforma. Es una foto que tomé del Chang, donde vienen enunciados de la segunda ley de la termodinámica. Y me parece interesante porque hay distintas interpretaciones de esta ley y quiero que ustedes las vean para que se den cuenta que no nada más se establece en cuanto al grado de desorden de los sistemas. Entonces, en esta diapositiva quise ponerles un ejemplo que la verdad es que si estuviéramos en clases presenciales sería mucho más interesante discutir esto, pero bueno, no quise dejarlo pasar por alto, porque fíjense, ¿qué pasaría si ustedes ordenaran su cuarto? O que ordenaran un closet. Cuando tú ordenas un closet, la entropía del sistema disminuye porque el grado de desorden disminuye. Entonces, uno pensaría que eso está violando esta segunda ley de la termodinámica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el delta S, según establece la segunda ley de la termodinámica, debe ser mayor a 0. Pero ojo, en realidad lo que está ocurriendo es que el delta S sí está aumentando. Pero ¿cuál es el que está aumentando? Hace rato veíamos que esta segunda ley también establece que este delta S es el delta S del sistema más el delta S de los alrededores. Entonces, si yo quiero que esto ocurra, este ejemplo que les puse aquí del closet o del cuarto, necesito involucrar muchísima energía para lograr que esto se ordene. Entonces, el que en realidad se está volviendo negativo es el delta S del sistema, pero el delta S total, el delta S del sistema más el delta S de los alrededores, sigue siendo mayor a 0. Entonces, esto no viola la segunda ley de la termodinámica. Ahora bien, cuando hablamos de un cambio de entropía debido a una transición de fases, es muy importante primero establecer que en estos sistemas hay un cambio. Por ejemplo, en el primer caso, en el que está hasta arriba, tenemos que de derecha a izquierda estamos hablando de líquido a gas y es una vaporización. O bien, si seguimos en ese sentido, estaríamos hablando de gas a sólido en el caso de una deposición o si vamos en el sentido inverso de la flecha roja, de una sublimación, y de sólido a líquido de una fusión o de líquido a sólido de una solidificación. Bueno, para este tipo de transiciones se establece que delta S, el cambio en la entropía de vaporización, está dada por el cambio en el delta H de vaporización entre la temperatura de ebullición y de vaporización. En el caso de la fusión también, nosotros podemos tener que el delta S de fusión es igual al delta H de fusión entre la temperatura de fusión. Y en el otro caso también podríamos tener la sublimación. Aquí se me olvidó ponerlo. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica esta ecuación, que es muy sencilla, con la que relaciona el cambio en la entropía con el cambio en la entalpía. Y dice, las entalpías molares de fusión y evaporización del agua son 6.01 kJ sobre mol y 40.79 kJ sobre mol respectivamente. Calcular los cambios de entropía de la fusión y la evaporización de un mol de agua en su punto normal y en su punto de ebullición normal. Ok, entonces pues simplemente de la ecuación de hace rato tenemos que el delta S de fusión sería el delta H de fusión entre la temperatura de fusión, que en el caso del agua es de 273 y pues simplemente sustituyendo los datos que nos dan el ejercicio podemos determinar que este vale 20.0 joules sobre mol Kelvin. Las unidades que tiene la entropía están dadas en joule sobre Kelvin. Si es una entropía molar, sería joule sobre mol Kelvin. En el caso del delta S de vaporización, pues igual, queda exactamente igual, nada más que ahora los datos que vamos a usar pues son los de vaporización y sustituyendo los datos que nos dan en el ejercicio de 40.79 y de 373 Kelvin para la temperatura de vaporización del agua, obtenemos
el cambio en la entropía. Ok, entonces también podemos tener un cambio en la entropía debido a un calentamiento. Ahora bien, si el intervalo de temperatura es pequeño, entonces esa S2, les estoy poniendo S2, que es igual a S1, pero también podría pasar S1 del otro lado y nos queda como un delta S, ¿no? Delta S sería igual al Cp logaritmo de T2 entre T1. Eso pasa cuando tenemos un intervalo pequeño. Ahora, también ocurre que el aumento de la entropía, delta S, resultado de un calentamiento, va a estar dado ¿por qué? Va a estar dado por esta expresión, Cp logaritmo de T2 entre T1, que es la misma que les mencionaba hace rato, ¿no? Y podemos expresarlo como el Cp o como el Cp molar, que ya habíamos visto que aquí la única diferencia es que una va a estar expresada en unidades de Joule sobre Kelvin y la otra va a estar expresada en unidades de Joule sobre mol Kelvin. Entonces así nos quedaría, ¿no? Metiendo esta n aquí, ya nosotros podemos determinar que es un Cp molar. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo dice, a presión constante, 200 gramos de agua se calientan de 10 grados Celsius a 20 grados Celsius. Calcular el aumento de entropía de este proceso, la capacidad calorífica molar del agua a presión constante es 75.3 Joule sobre mol Kelvin. Lo primero que hay que hacer es determinar el número de moles. Siempre que nos dan una cantidad en masa, sí es necesario pasarla al número de moles. Eso va a ser siempre, siempre. Y eso ya lo saben hacer. El número de moles es la masa entre el peso molecular. El peso molecular del agua es 18.02 o 18 si quieren redondearlo. Y entonces el número de moles nos quedaría como 11.1 mol. Entonces, simplemente aquí lo que vamos a hacer es el cambio en la entropía quedaría dado por ese número de moles por lo que nos están dando como la Cp, por el logaritmo de la temperatura 2 entre la temperatura 1. Y eso nos da 29 joules sobre Kelvin. Acuérdense que el mol aquí se eliminó. Para resolver este ejercicio es importante decir que supusimos o se supuso que el Cp era constante. Por eso sale de la integral. De no ser así, tendríamos que, como hemos resuelto algunos otros ejemplos o como vienen en su tarea, resolver la integral con la expresión del Cp. Ahora vamos a ver qué ocurre con la entropía de determinados procesos. Y esto es como para que sepan que cada uno de los procesos tiene una expresión diferente para la temperatura. ¿Por qué? Porque el flujo de calor se va a determinar de una forma distinta. Entonces, si es un proceso cíclico, si el proceso inicial y final es el mismo, pues es como lo que pasaba en la energía interna, ¿no? El cambio en la energía interna en un proceso cíclico es igual a 0. En este caso, el cambio en la entropía es igual a 0. Si el proceso es adiabático reversible, adiabático significa que no hay flujo de calor y por lo tanto, como la entropía está asociada con el flujo de calor, pues el cambio en la entropía es igual a 0. Si se refiere a un cambio de fase reversible a temperatura y presión constante, aquí ya se van complicando un poquito las cosas. Lo que ocurre es que el cambio en la entropía está dado por la integral desde T1 hasta T2 de dQ reversible entre la temperatura y pues eso simplemente nos quedaría, no sé por qué aquí lo saqué, pero nos quedaría como al final Q reversible entre la temperatura. Al ser la presión constante, el delta S es igual al delta H entre la temperatura, y el delta S es mayor a 0 en una fusión reversible de los sólidos y en la vaporización de los líquidos, debido a que el delta H es mayor a 0 en esos dos procesos. Entonces, eso es importante porque ustedes lo tengan presente. Vamos a ver un ejemplo en el cual se aplica esta ecuación. El ejemplo dice determinar el delta S de la fusión de 5 gramos de hielo. El calor de fusión es de 79.7 calorías sobre gramo a 0 grados Celsius y una atmósfera. Y en el proceso inverso. Entonces, como les dije por ahí hace rato, es importante primero determinar el número de moles porque después lo vamos a utilizar en algún punto. Entonces el delta S pues simplemente es el delta H entre la temperatura, igual que lo teníamos por ahí, y sustituyendo los valores. Aquí como el delta S, es curioso, en el delta S, el delta H está dado
en unidades de caloría sobre gramo. Si estuviera dado en unidades de joule sobre mol, necesitaríamos cambiar esos 5 gramos a moles. Pero aquí, como está dado en calorías sobre gramo, pues lo sustituimos directamente para eliminar los gramos y quedarnos en unidades de calorías sobre Kelvin. Las unidades de energía se pueden expresar tanto en joules como en calorías. Entonces, pues aquí al principio está expresada en calorías sobre Kelvin y al final, pues simplemente utilizo la relación entre calorías y joules para determinar el valor final de la entropía, que en este caso sería 6.1 joules sobre Kelvin. Cuando se congelan 5 gramos de agua líquida a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión, Q reversible es negativo. Y entonces lo único que pasaría aquí es que el delta S también tendría un signo negativo. Ahora bien, otro proceso que puede ocurrir es el proceso isotérmico reversible. Si el proceso es isotérmico reversible, es muy importante aquí que revisen las ecuaciones. Lo que ocurre es lo que teníamos hace rato, la misma ecuación. El delta S está dado por la integral desde temperatura 1 hasta temperatura 2 de dQ entre la temperatura. Y pues simplemente lo que hacemos es resolver la integral para determinar cuánto vale el cambio en la entropía. El delta S sería Q reversible entre la temperatura, el cambio en la entropía. ¿Qué pasa si ahora se trata de un cambio de estado reversible y además que es un gas ideal? Si esto ocurre, Q reversible sería igual al cambio en la energía interna menos el cambio en el trabajo, la diferencial inexacta de trabajo. Y ya sabemos que está dado el cambio en la energía interna por CB de T, y también sabemos que dW es igual a menos P por delta V, por eso aquí cambia el signo, ¿no? ¿Y qué nos queda? Nos quedaría CB por dt más nRT dV entre V, porque es un gas ideal. Y lo que ocurre simplemente tomando esta ecuación es que delta S, que es Q reversible entre T, tomamos toda esta última expresión y la dividimos entre la temperatura y obtenemos que sería CB de T entre T más NR dV entre V. El delta S nos quedaría entonces como la integral desde T1 hasta T2 de CB de T. CB de T, como está puesto aquí, simplemente quiere decir que es un CB que depende de la temperatura. No quiere decir que se multiplica por la temperatura. Ojo con esta expresión. Quiere decir que el CB es función de la temperatura, por eso está expresado de esta manera. Y más, por dt entre t más nr y la integral de dv entre v. ¿No? Finalmente, si lo que hacemos es resolver la segunda integral, la primera no la podemos resolver porque dependerá de cada ejercicio. Cada ejercicio va a tener una expresión diferente del CB y entonces valdría la pena ver cuál es la expresión y por eso no la podemos sacar. Si es constante, pues sale de la integral y entonces nos queda un logaritmo. Pero si no es constante, no puede salir de la integral y habría que ver cuál es la expresión. En el caso de la otra integral, nos quedaría NR por la integral por el logaritmo de B2 entre B1. ¿Qué pasa si el CB es constante? Como les decía hace rato, entonces este cambio en la entropía sería aproximadamente igual al CB por el logaritmo de T2 entre T1 más NR logaritmo de B2 entre B1. Ahora bien, también podemos tener un cambio de estado irreversible de un gas ideal. Si ese es el caso, entonces el cambio en la entropía estaría dado por la integral desde T1 hasta T2 de CB de T, o sea, de la función de CB, que depende de la temperatura, entre T por dt, más NR, el logaritmo de B2 entre B1. Sin embargo, para un gas ideal, en un proceso irreversible, se tiene que la parcial de la temperatura respecto al volumen a energía interna constante es igual a 0. Esto implica que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2 y por lo tanto el primer término se anularía, dejando nada más que el cambio en la entropía estaría dado por NR logaritmo de B2 entre B1. Ahora bien, si se trata de un calentamiento a presión constante, lo que va a ocurrir con el cambio en la entropía es que va a estar dado por la integral del Cp entre la temperatura por dt. Acuérdense que este Cp
es función o podría ser función de la temperatura, por eso no lo saco de la integral y tampoco la resuelvo, depende del ejercicio. Entonces, revisen por favor todos estos procesos. No es necesario que se aprendan todos ellos, simplemente que sepan cuándo se aplica cada uno. No todos los procesos son iguales. Al no ser iguales, cada uno tiene sus condiciones y por lo tanto cada uno va a tener la forma en la que se va a resolver el cambio en la entropía. Y aquí, como igual que otras presentaciones, les puse algunas ecuaciones clave que vienen en el Chang. Los otros procesos que estuvimos viendo en las diapositivas anteriores son más de Levin. Y estas ecuaciones clave, pues es como una guía, es como si fuera, utilícenlo como un acordeón para resolver los ejercicios, porque de eso se trata, de que ustedes sepan identificar cuál es la expresión que voy a utilizar y para, dependiendo del proceso, ¿no? Entonces están puestas aquí una serie de ecuaciones que casi todas las vimos a lo largo de esta presentación y pues hay una tarea relacionada con esto que es la tarea 2 para que igual revisen todas estas cuestiones de entropía, vean cómo se aplica y cualquier duda, comentario, sugerencia, aclaración, como siempre, está a mi correo y estoy a sus órdenes. Estoy tratando de contestar lo más pronto posible para que no se desesperen. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima clase.